Muy buenos días desde la Ciudad de México, 4 de agosto de 2020 en cuarentena seguimos y desde acá platicando con ustedes y con nuestros invitados que esta mañana pues estaremos poniendo el foco en acuerdos importantes, acuerdos que dan alivio de deuda y que dan certidumbre a los gobiernos de dos países, de Ecuador y de la Argentina. Y estos son anuncios frescos que seguramente tendremos más detalles durante el transcurso de este día y de la semana. Voy hasta Nueva York con Fernando Lozada de Oppenheimer and Company. ¿Cómo estás, Fernando? El día de ayer el presidente Lenín Moreno dijo, habemos acuerdo porque se alcanza, digamos que el apoyo de una importante porcentaje de los tenedores de bonos, y ahora también estás hablando de un acuerdo que no pensábamos que iba a hacerse tan rápido entre los acreedores privados de Argentina. Cuéntanos. Buenos días, Gabriela. Fue un día bien relevante para ambos países porque tuvimos buenas noticias con respecto a las dos grandes reestructuraciones de deuda soberana de América Latina de estos días. En Ecuador, la transacción se completó en forma exitosa con participación de más del 90% de los acreedores, a pesar de que hubo algún sobresalto menor el viernes pasado, cuando un par de fondos de inversión intentaron interponer un recurso legal para bloquear la transacción, pero eso fue rápidamente rechazado por una corte en New York. Y en Argentina, si bien el proceso fue mucho más complicado, con muchas más idas y venidas, finalmente estamos en el umbral de un acuerdo. Ayer hubo un comunicado del gobierno argentino prácticamente confirmando que el acuerdo se ha logrado. El valor de recupero de los bonos en ambos casos ha sido muy parecido. En el caso de Ecuador, alrededor de 53 centavos por dólar, Argentina 55 centavos por dólar, que es, yo te diría, está muy cerca de lo que los acreedores inicialmente habían propuesto. Mi impresión es que mirando las cosas bien desde arriba, desde varias miles de millas de altura, uno debería decir que Ecuador condujo esta negociación, creo yo, en forma un poco más profesional, y así fue que los resultados se lograron en forma más rápida, con menos sobresaltos, y me parece que dejaron menos cicatrices. En Argentina hubo muchas más acusaciones mutuas entre acreedores y el gobierno, y amenazas, pero que al final del día no condujeron a nada. Bueno, y ahora que ya lo estás diciendo tú, Fernando, yo te pregunto, tú hablas de más o menos profesionalismo, tú sabes que hemos hablado de hasta el Papa Francisco en el caso de la renegociación argentina, pero también hemos hablado de Stiglitz y de otros economistas que estaban por la causa del gobierno argentino, que al final del día está cediendo de alguna manera porque ya no pueden hacer más, tampoco aceptar menos los tenedores de bonos privados. ¿Qué quieres decir con más profesional? Gabriela, estas negociaciones para mí son como un matrimonio en el que los problemas se resuelven entre dos partes, entre el deudor y el acreedor. Y el rol de las terceras partes en estas negociaciones típicamente es muy limitado. En el caso de Argentina fue muy gráfico. Quedó claro que por más que uno tenga apoyo verbal de Premio Nobel, del Fondo Monetario Internacional, de algún actor famoso, eso no tiene ninguna importancia. De la misma manera que cuando hay un problema conyugal, los amigos ayudan, pero no son los que van a tomar la decisión final. Yo creo que al final del día, en el caso de Argentina, todas estas opiniones cruzadas casi como que complicaron el diálogo más que lo facilitaron. Además, la cuestión importante aquí es que estas negociaciones son siempre acerca de cuestiones financieras, capacidad de pago y disposición a pagar. Esto no tiene nada que ver con la autoridad moral de uno ni de otro, ni de cuánto amor tiene uno por su pueblo. Al final del día hay que discutir números. Y la discusión se resolvió cuando se llegó a un acuerdo acerca de los números. Oye, y ya que dices que es como los matrimonios, me haces pensar en los que te dicen en esos matrimonios, los amigos o los que quieren interceder, que salen más golpeados que los propios, ¿no? La propia pareja. ¿Qué dices de los economistas que apoyaron? ¿Salen o no más golpeados? Y ahora sí, hablando del tema de la deuda, ¿cuánto se estabilizan las economías con lo que han logrado en estos acuerdos? Bueno, creo que la reputación de algunos definitivamente va a sufrir, pero no me pidas que te dé nombres porque no te los voy a dar. A buen entendedor, pocas palabras.
En ambos casos, en términos de el impacto sobre las economías, creo que hay que reconocer que estos son primeros pasos conducentes a una estabilización de tanto de la economía ecuatoriana como de la Argentina. Te diría que el acuerdo con acreedores es una condición necesaria, pero quizás no suficiente para lograr una estabilización completa. Es una pieza más de un rompecabezas bien complicado que está presente en ambos casos. Eh, en ambos países creo que todavía queda una tarea muy ardua por completar, que incluye mejorar el marco fiscal, fomentar el ahorro doméstico para tener más recursos para financiar inversión, generar un marco de negocios estable, creíble, etcétera. Es decir, creo que es un error pensar que con esto ya se resolvieron todos los problemas. Esto era una condición absolutamente crucial y necesaria para que en ambos casos las economías estén en el buen camino para estabilizarse, pero todavía falta mucho trabajo futuro. Lo que sí es que hay que entender que sí se liberan recursos y claramente lo deja saber el gobierno ecuatoriano para atender lo que sería la prioridad, el hecho de que puedan incluso pagar intereses después y no ahora, que se aplazan también estos pagos de capital. Sí se liberan esos recursos en ambos casos. Sin duda, sin duda. Mira, más allá de todas las marchas y contramarchas que hubo en estas negociaciones, la realidad es que ambos países recibieron ayuda bastante sustancial por parte de los inversores, ya que lo que valía inicialmente 100 se canjeó por algo que vale 53 o 55 centavos. Así que en ambos casos hay oxígeno financiero. Como tú mencionas, hay recursos liberados para usarlos en otras áreas, sobre todo en el corto plazo. Pero lo que hay que observar aquí también es que en ambos casos las reestructuras se cerraron en niveles que estaban muy cercanos a lo que los acreedores habían propuesto inicialmente, que era algo entre 50 y 60 centavos. La oferta inicial de Argentina de 40 centavos, obviamente todos los inversores la consideraron muy ambiciosa, demasiado excesiva, y por eso no funcionó. Así que una lección, creo, importante de estos procesos de negociación es que hay estándares internacionales que los países tienen que respetar. Un país no puede reestructurar su deuda ignorando estos patrones, estas guías, esta evidencia histórica, ni tratar de reinventar la pólvora. Aquí hay ciertos parámetros bajo los cuales uno tiene que comportarse. Cuando uno se desvía de esos parámetros, aparecen los problemas. Bueno, pues me haces pensar incluso de qué tanto sirvió extender y extender y extender si al final están más cerca de lo que pidieron los acreedores privados, en el caso de Argentina, por ejemplo. Pero ya que estamos hablando del resto, ¿qué sigue? Sabíamos que dos cosas me interesan. En el caso argentino en particular, que el día de hoy se empezaban a anunciar detalles de planes de reactivación económica y aquí hemos hablado de que faltaba ese plan de cómo garantizo a mi acreedor que voy a recuperar ese dinero, que voy a crecer, por un lado, y por otro lado, la importantísima negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, como mencionábamos antes, ambos países van a tener que enfocarse ahora en sus planes de estabilización y desarrollo y crecimiento mirando hacia adelante. En ambos casos se abre una etapa de negociación con un acreedor privilegiado, que es el Fondo Monetario Internacional. Al fondo, la diferencia entre el fondo y los acreedores privados es que al fondo no se le puede imponer ninguna quita, al fondo se le paga todo. Quizás en plazos un poco más extendidos, pero sin corte de pelo. El Fondo Monetario Internacional va a requerir una serie de condiciones para otorgarles programas de ayuda financiera a ambos países, ya sea un stand-by o lo que yo creo es más posible, lo que se llama un acuerdo de facilidades extendidas, que es un acuerdo de más largo plazo, pero que viene con más condiciones. Lo que yo imagino es un escenario en el que el fondo va a actuar en línea con lo que ha hecho recientemente, es decir, que va a imponer inicialmente condiciones que van a ser más suaves que lo usual, porque la realidad es que estamos pasando por una etapa de emergencia económica, sanitaria, todo lo que tú quieras llamarla. Pero a medida que pasa el tiempo, ambas economías van a tener que hacer ajustes muy importantes, sobre todo Argentina. Me resulta muy improbable
imaginarme un escenario en el que el fondo vaya a aprobar políticas como las que estamos viendo hoy en día, como la de financiamiento monetario total del déficit fiscal o controles de cambio generalizados. Así que yo creo que, de nuevo, se cerró una etapa bien importante en esta larga novela de estabilización y crecimiento y desarrollo, pero los próximos capítulos no van a ser un paseo por el parque. Yo creo que se abre un periodo de negociaciones que van a ser bastante febriles. Oye, yo sé que estás comparándolo ya, pero quiero abundar un poco más en lo que es la disposición negociadora, criterios de negociación del Fondo Monetario Internacional. No es Christine Lagarde, es, bueno, Kristalina Georgieva, es la mujer que ha dicho que como nunca en otros años, esta es una crisis que nos impone a todos un desafío histórico sin precedentes. Tú la has escuchado, incluso marcamos el momento en que estuvo en una videoconferencia con el titular de la OMS, y cosa que no sucede muy seguido. En ese sentido, ¿cuánto de lo que acabas de describir nos dice que el FMI está siendo un FMI diferente por lo que esperaría sean las condicionalidades para Argentina versus el pasado reciente? Como todos los actores internacionales, el FMI tiene una serie de guías que respeta para guiar su comportamiento, pero además es cautivo de las circunstancias en las que opera. Así que yo creo que el fondo en este momento no tiene ninguna otra alternativa que ser un poco más flexible que en el pasado. Más allá de que la señora Georgieva pueda ser muy comprensiva o todo lo que tú quieras pensar, la realidad es que estamos pasando por una emergencia internacional como nunca hemos vivido antes. Así que el fondo no puede aspirar a imponer condiciones súper duras en el cortísimo plazo. Sin embargo, creo que asumiendo que en algún momento la pandemia se termina y que la emergencia económica y la emergencia sanitaria se va suavizando, a medida que eso ocurra, entonces vamos a ver mucho más del viejo fondo que de este nuevo fondo comprensivo y amoroso y todo lo que la gente está hablando. Creo que va a haber una etapa que quizás dure un año, quizás más, un poco más, en la que el fondo le va a dar un poco más de margen de maniobra, quizás más tiempo a los países para que se ajusten. Pero eventualmente el fondo le va a decir, bueno, muchachos, se terminó la fiesta y ahora vamos a tener que empezar a hacer la tarea como la hacíamos en el pasado. Mayor disciplina fiscal, consolidación de las cuentas del sector público, guías de política monetaria mucho más creíbles, de mediano a largo plazo, etcétera, etcétera. Así que yo creo que la conclusión aquí es que uno debería esperar quizás un año de un fondo mucho más comprensivo y eventualmente ir convergiendo gradualmente hacia lo que estábamos acostumbrados en el pasado. Bueno, pues eso implica que es una oportunidad incluso para la negociación del lado del gobierno argentino. Para cerrar, Fernando, el escenario político, electoral, social en ambas economías, en el caso ecuatoriano, por supuesto que es más evidente, pero hablamos del año pasado de protestas por una mala ejecución de lo que serían las reformas y la mala comunicación de la autoridad en el Ecuador. Este factor en ambos casos de ambos países, ¿cómo va a jugar en contra o a favor de los gobiernos en turno para pues la posición negociadora, pero sobre todo para la implementación de las reformas que son indispensables? Gabriela, el tema de el riesgo político creo que es algo que debemos monitorear de forma muy cercana, no solamente en Argentina y Ecuador, sino en toda la región, por el simple motivo de que todas estas economías están pasando por circunstancias, en algunos casos, dramáticas. Las recesiones son muy profundas, las tasas de desempleo han aumentado, los gobiernos están usando casi todos los recursos que tienen para atender la emergencia sanitaria y en algunos casos no es suficiente. Es decir, que este tema de la potencial chispa que puede generar protestas sociales es algo que va más allá de Ecuador y Argentina. Lo bueno en el caso de estos dos países es que por lo menos la primera etapa para que las cosas se tranquilicen se ha logrado, que es el acuerdo con los acreedores. De ninguna manera uno tiene que interpretar esto como el final
de esta carrera. Todavía tenemos un camino muy largo por delante por completar hasta que podamos decir, bueno, hemos salido de la emergencia y ahora estamos más tranquilos. Sin embargo, creo que como ha ocurrido históricamente en todos los países de América Latina, cuando hay emergencia económica, cuando hay contracción en el nivel de actividad, cuando hay inflación alta, cuando hay desempleo muy alto, uno tiene que estar preparado para que haya sorpresas políticas. Y en ambos casos hay elecciones durante el año próximo. Así que no hay que descartar que tanto en el caso de Ecuador como en el caso de Argentina, Ecuador tiene elecciones presidenciales y legislativas, Argentina tiene elecciones legislativas en el año 2021, pueda haber cambios en el régimen político. Wow, pues qué escenario se pinta, pero no podemos dejar pasar el alivio que generan estas dos noticias, me imagino, para estos dos gobernantes, en particular Lenín Moreno, que ya esperaba que se diera este acuerdo. No digo que no Argentina, pero al final del día, pues Lenín Moreno, como tú dices, ese gobierno lo hizo directamente y no con ayuda de tantos economistas y hasta del Papa. Fernando Lozada, saludos a tu Nueva York, te agradezco esta perspectiva. Un placer, Gabriela. Adiós.